No suelo contar esto a nadie, y sinceramente, si no fuera porque no puedo dormir desde hace semanas, seguiría guardándomelo. Me llamo Martín y trabajo en limpieza industrial desde hace años, agarrando lo que salga, fábricas, hospitales, bodegas, lo que sea. No es glamoroso, pero paga las cuentas. Aquella vez el trabajo me llegó por medio de un contacto que ni siquiera recuerdo bien. Era un número desconocido sin nombre que me ofrecía un pago generoso por una limpieza urgente. No pregunté mucho. Estaba corto de plata. El alquiler me ahogaba y llevaba días sin comer algo decente. Me citaron en una zona industrial lejos del centro, donde ni los taxis quieren entrar después de las 6. Era una bodega enorme, vieja, con las paredes manchadas de humedad y un portón oxidado que rechinaba al abrirse. Lo primero que me golpeó fue el olor. No era solo basura o químicos. Era algo más denso, como carne podrida mezclada con sangre seca. Lo reconocí al instante porque una vez me tocó limpiar una cámara frigorífica que se había quedado sin electricidad por días. Pero esto era peor. Era un olor que parecía tener vida propia, que se te pegaba en la garganta. Dentro no había maquinaria ni estanterías, solo camillas metálicas oxidadas, unas 6 o 7, alineadas como si alguien las hubiese dispuesto para una especie de operación clandestina. En una esquina había bolsas negras, esas de basura industrial, pero más gruesas y selladas con cinta. Algunas goteaban. No quise mirar. Demasiado. Me concentré en el trabajo. Desinfectar pisos, recoger restos, limpiar paredes manchadas que no quería pensar de qué eran. Nadie me explicó nada. Solo me dijeron que hiciera el trabajo rápido y sin hacer preguntas. En medio de todo eso empecé a notar pequeños detalles que me hicieron temblar. Un zapato infantil bajo una camilla. Una camiseta ensangrentada con una caricatura de dibujos animados. Una cartera abierta con documentos que alguien había olvidado o tal vez nunca pensaron. Recuperar. Me prometí a mí mismo que no iba a mirar dentro de las bolsas, aunque a ratos parecían moverse. Si estás viendo esto ahora, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué hora es ahí. Si te están interesando estos relatos, suscribirte al canal nos ayuda un montón a seguir contando estas historias. En un momento, mientras trapeaba cerca de una de las camillas, escuché un ruido seco detrás de mí. Me giré en seco, pero no había nadie. Solo una de las bolsas parecía haberse ladeado un poco más, como si algo dentro se hubiera desplazado. Intenté convencerme de que eran nervios, que estaba sugestionado, pero mi cuerpo no respondía igual. Sudaba frío, las manos me temblaban y no podía evitar mirar cada sombra como si algo fuera a salir de ahí. Lo peor fue cuando vi una mancha de sangre aún fresca junto a la puerta, como si alguien hubiera salido arrastrándose. No estaba seca como las otras. Brillaba. Cuando por fin terminé, me quité los guantes con un asco que no puedo explicar. Tenía la sensación de haber tocado algo que me iba a perseguir el resto de la vida. Y lo está haciendo. Salí al exterior esperando que ya no estuviera nadie, pero ahí estaba él. Un hombre de traje, con la cara medio cubierta por la sombra de una gorra, recostado contra una camioneta negra sin placas. No dijo su nombre. No me miró directamente. Me extendió un sobre grueso con billetes nuevos, todos de alta denominación. Quise decir algo, pero no me salían las palabras. Solo atiné a mirarlo mientras él, con voz baja, dijo algo como: «Esto nunca pasó, ¿entendido?». Asentí como un idiota. Me subí al bus como pude y me fui directo a mi casa. No comí, no dormí, ni siquiera abrí el sobre esa noche. Lo escondí detrás del viejo calefón del baño, envuelto en una bolsa de supermercado. Y ahí sigue hasta hoy. No he tocado ni un solo billete. Hay algo en ese dinero que me da asco, como si estuviera contaminado. Cada vez que entro al baño lo siento. Es como si me observara desde la pared, como si supiera que lo estoy ignorando y me lo estuviera reclamando en silencio. Desde esa noche tengo pesadillas. Sueño con las camillas, con las bolsas, con ruidos secos en la oscuridad. Una vez desperté gritando porque juraba que había alguien parado al pie de mi cama, mirándome con los brazos colgando. Vivo con miedo. No conté nada a nadie, ni a mi hermana ni a mis compañeros. A veces me pregunto si estoy exagerando, si me sugestioné, pero luego me acuerdo del olor, de ese zapato pequeño, de la sangre fresca. Eso no lo imaginé. Intenté seguir trabajando como siempre, pero algo cambió en mí. Hay días en los que me paralizo apenas entro a una bodega, como si mi cuerpo recordara ese lugar aunque no se parezca en nada. Dejé de aceptar trabajos nocturnos. De hecho, dejé de aceptar trabajos que no vengan por alguien que conozca. Y aún así, cada vez que escucho mi celular sonar desde un número desconocido, me entra un sudor frío. No volví a ver al hombre del sobre, pero tengo la sensación de que si hablo demasiado, si me acerco a la policía o subo algo a internet, él va a saberlo. Va a aparecer.
Y va a hacerme desaparecer a mí también. Lo más perturbador es que no tengo respuestas. No sé qué limpié exactamente. No sé si ayudé a encubrir un crimen o varios. Solo sé que estuve ahí, que hice el trabajo y que acepté el dinero, aunque no lo haya usado. No sé si eso me hace cómplice, pero sí sé que me marcó. Y lo peor es que todo terminó tan abruptamente como empezó. Nadie volvió a contactarme. Nadie reclamó el dinero. El miedo, sin embargo, se quedó, como si hubiera hecho un pacto con algo que no comprendo. Y aunque no volví a ver esas bolsas, siento que ellas sí me siguen viendo a mí. Esto me pasó hace como 6 meses y todavía me cuesta contarlo sin que me entren escalofríos. Trabajo en un call center que está medio escondido por la zona industrial de Texcoco, cerca del Libramiento. Hacemos turnos rotativos y esa semana me tocaba el turno de noche, de 10 a 6. Normalmente regreso en Uber o me recoge mi primo, pero justo ese día no había nadie disponible y pensé, son solo 20 minutos caminando, no pasa nada. Craso error. Salí del trabajo con el sol apenas asomando y empecé a caminar con los audífonos puestos, tratando de no pensar en el sueño. A la mitad del camino, noté que un coche negro se puso detrás de mí. No tenía placas. Era un sedán oscuro, sin calcomanías, con los vidrios polarizados. Al principio no le di importancia. Pensé que solo estaba pasando lento por los topes o que buscaba una dirección. Pero no. A cada vuelta que daba, el coche también giraba. Me detuve frente a una tienda cerrada, fingiendo revisar el celular, y el coche se detuvo. También al otro lado de la calle. Me puse helada. Quité los audífonos y empecé a caminar más rápido, sintiendo que cada paso que daba era como si me estuviera metiendo más en algo que no entendía. Doblé por una calle que normalmente está muy sola, pero esa vez, por suerte, vi una patrulla estacionada con las luces apagadas. Me acerqué al policía casi corriendo, con la voz temblorosa, y le dije que me estaban siguiendo. Me miró de arriba abajo, como si yo estuviera exagerando, y después de unos segundos me soltó algo que me dejó sin aliento. Si es el coche que creo, mejor sigue caminando y no voltees. No te metas con ellos, mija. ¿Qué se supone que significaba eso? ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué un policía, en vez de ayudarme, me decía que me callara y siguiera? Sentí una mezcla de enojo, miedo y confusión. El coche seguía ahí despacito, casi a una cuadra, como esperando que yo me alejara de la patrulla para acercarse de nuevo. El policía se metió a su unidad y simplemente se largó, como si no hubiera pasado nada. Me quedé parada sin saber qué hacer. No podía llamar a nadie, no tenía saldo y ni un maldito Oxxo abierto cerca. Caminé rápido, luego corrí. Llegué a casa casi sin aliento, cerré todas las puertas y ventanas y me escondí en el baño. Lloré como no lo hacía desde niña, de puro susto. Esa noche no dormí nada. Cada ruido en la calle me ponía los nervios de punta. Cada faro que se colaba por la ventana me hacía pensar que el coche había vuelto. Pasé horas, sentada con el celular en la mano, sin saber si llamar a alguien o fingir que no había pasado nada. A la mañana siguiente fui a trabajar como si nada, pero me juré que no volvería a caminar sola de noche por ese camino. Lo conté en la oficina, medio en broma para no parecer paranoica, y lo peor fue que varios me dijeron que ya habían escuchado cosas parecidas. Incluso una compañera juró haber visto el mismo coche rondando el estacionamiento días antes. Empecé a fijarme más en los carros, en las calles, en las esquinas. No sé si fue paranoia, pero a veces sentía que alguien me miraba desde otro vehículo o que me seguían a distancia. No tengo pruebas de nada, pero la sensación es tan real que se me revuelve el estómago solo de recordarla. Texcoco no es tan grande y a veces parece que todos se conocen, pero también hay cosas que nadie quiere ver o hablar. Desde ese día me quedó claro que hay zonas, personas y situaciones en las que simplemente no se puede confiar ni en la policía. He intentado convencerme de que fue una coincidencia, que el coche no tenía nada que ver conmigo, que tal vez exageré, pero hay una parte de mí que no lo cree. Ese coche me seguía. El conductor sabía exactamente lo que estaba haciendo, y la reacción del policía me lo confirmó. Era como si supiera perfectamente quién iba dentro del coche, y lo más perturbador, como si ya hubiera pasado antes y no fuera la primera a la que le ocurre algo así. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que nadie hace nada, como si todos decidieran mirar para otro lado. Ahora, aunque me traslade de día o acompañada, no puedo quitarme de encima la sensación de estar siendo observada. A veces paso por calles comunes y corrientes y me viene ese escalofrío que me hace mirar detrás de mí. Otras veces sueño con el sonido de un motor a baja velocidad detrás mío, aunque esté en completo silencio. No quiero ni imaginar qué habría pasado si ese policía no hubiera estado ahí, aunque no me ayudó. A lo mejor su presencia, por mínima que fuera, me salvó.
O simplemente tuve suerte. A veces pienso en denunciar, pero ¿a quién? ¿Qué voy a decir? ¿Que un coche sin placas me siguió y un policía me aconsejó que no me metiera? Nadie hace nada con eso. No hay pruebas, no hay testigos, no hay placas, no hay rostro. Solo está esa sensación que no me abandona. Me he topado con coches similares desde entonces y cada vez mi corazón se acelera como si fuera a salirse del pecho. Camino más rápido, cambio de acera. Evito mirar directamente. Me convertí en alguien que ya no confía en lo que antes era normal. Todo cambió en solo una noche. Y lo más inquietante es que desde entonces, de vez en cuando, al llegar a casa, siento que hay alguien observándome desde la esquina. Nunca veo nada concreto, ni escucho pasos, pero es como si el miedo se hubiera quedado pegado a mi sombra. No sé quiénes eran ellos, ni qué hacen, ni por qué me marcaron a mí esa noche. Lo único que sé es que Texcoco no es tan tranquilo como parece. Hay cosas que se mueven en la oscuridad y todos las conocen, pero nadie se atreve a hablar, como si el silencio fuera la única manera de seguir vivo. Llevo más de 15 años manejando combi en la ruta Texcoco-Pantitlán. He visto de todo: peleas, asaltos, borrachos, niños llorando, gente que se duerme sentada. Pero nunca pensé que un día subir al volante me pondría en medio de algo tan turbio, algo que me sigue quitando el sueño hasta hoy. Todo empezó una mañana cualquiera. Paré en una esquina de costumbre para subir pasaje, pero lo que subió fue otra cosa. 3 tipos armados con las caras descubiertas entraron sin decir palabra. Uno se sentó junto a mí, los otros atrás, y el que se quedó adelante me mostró una foto. Era mi hija saliendo de la secundaria. No dijeron su nombre, no me dijeron por qué. Solo me dieron una dirección y me ordenaron manejar sin preguntar nada. El que estaba a mi lado hablaba despacio, como si no tuviera prisa. Me dijo que si hacía lo que me pedían, todo seguiría bien, que no querían problemas, pero que no estaban jugando. Y mientras lo decía, me mostraba otra foto: mi casa, mi coche, hasta mi perro. Sabían todo. No tuve opción. Les obedecí. Durante más de una hora recorrimos calles que ni conocía, callejones, colonias en las que jamás había metido una llanta. No dijeron a dónde iban ni qué hacían cuando bajaban. Solo me hacían esperar. Esa fue la primera vez, pero no fue la última. Durante semanas me daban instrucciones por mensajes anónimos. Me citaban en lugares específicos. Subían a la combi y me hacían dar vueltas mientras ellos bajaban y subían con mochilas, maletas, una vez incluso, con un tipo sangrando que ni se quejaba. Me volví parte del trayecto, como un fantasma con uniforme. Nunca me hablaban más de lo necesario, pero cada tanto me recordaban con miradas o comentarios sueltos que sabían dónde vivía, a qué hora salía mi esposa, qué ropa usaba mi hija para ir al colegio. Me estaban dejando claro que yo ya no tenía escapatoria. La peor fue un viernes por la tarde. Me entregaron una mochila negra y me dijeron que la dejara frente a un local en La Paz. Me advirtieron que no la abriera, que solo la dejara ahí y me fuera. Lo hice, pero algo en mí ya no podía más. Me sentía sucio, cómplice, atrapado. Esa misma noche fui al Ministerio Público. No conté todo, solo dije que había visto movimientos extraños y que sentía que alguien estaba usando mi ruta. Pensé que con eso bastaría, que sería suficiente para que hicieran algo sin ponerme en peligro. Me sentí un poco aliviado al salir, iluso de mí. A la mañana siguiente todo parecía normal, pero había una tensión que no sabía explicar. Salí a trabajar como siempre, saludé a los pasajeros, puse la misma música de siempre, pero cada vez que paraba en un semáforo, miraba por los retrovisores buscando rostros conocidos. Sentía que algo estaba fuera de lugar, como si el aire pesara más de lo normal. Pensaba que tal vez estaba paranoico, que me había sugestionado, pero cuando regresé a la combi después de almorzar, ahí estaba, una hoja blanca doblada clavada en el parabrisas con cinta negra. La abrí con las manos, temblando. Era corta. Solo decía: sabemos que hablaste. Tu hija sigue yendo a natación los martes, ¿verdad? Me quedé helado. No lloré, no grité. Solo me quedé ahí, dentro del vehículo, mirando esa hoja como si quemara. En ese momento entendí que no había salida limpia, que incluso haber dicho lo mínimo ya era suficiente para que supieran, para que me marcaran. Había subestimado lo profundo que estaban metidos, lo vigilados que estábamos todos. Ya no era solo miedo, era terror. Esa noche volví a casa. Fui directo a buscar a mi esposa y a mi hija a escondidas. Les dije que nos íbamos de inmediato, que no podían preguntar por qué. Empaqué lo mínimo, lo que cabía en una maleta de ruedas. Dejé el teléfono en la casa, la combi estacionada frente al taller como si fuera un día cualquiera.
Nos fuimos con ropa de diario sin hacer ruido, como si saliéramos de paseo. Esa fue la última vez que vi Texcoco. Dejé todo atrás, mi trabajo, mis cosas, mis recuerdos. No por cobarde, sino porque entendí que quedarme era firmar una sentencia para mi familia. Nos fuimos a un estado del norte donde nadie nos conocía. Conseguí trabajo como ayudante en un taller y mi esposa cuida a unos niños en una casa vecina. Mi hija dejó de ir a natación. Cambiamos de nombres en redes, cambiamos hasta la forma de hablar. Vivimos con lo justo y con un miedo silencioso que no se va ni con el tiempo, pero seguimos vivos. Y eso, después de todo, es lo único que me importa, aunque haya tenido que borrar mi vida entera para lograrlo. A veces sueño que vuelvo a manejar la combi, que estoy en la ruta recogiendo gente y de pronto alguien sube y me muestra otra vez esa foto. Me despierto sudando, con el corazón acelerado. Hay días en los que pienso que quizá ya me olvidaron, que no me están buscando, pero luego escucho una moto pasar lento frente a la casa y todo vuelve. No se lo conté a nadie más, ni a los vecinos, ni a mis nuevos compañeros. Vivo con esa parte guardada como si fuera una bomba que no puedo desactivar. Y me cuesta respirar cuando me acuerdo que todo empezó con una simple parada en la esquina. No sé quiénes eran. Nunca supe sus nombres ni qué hacían exactamente. Solo sé que me usaron, que me vigilaron, que me recordaron que hay cosas con las que no se juega. Lo que más duele es haberme convertido sin querer en parte de eso, en haber sido el que conducía mientras otros hacían daño. Pero también sé que guardar silencio me estaba matando por dentro. Tal vez esa nota en el parabrisas fue la última advertencia. Tal vez me dieron la oportunidad de irme antes de hacerme desaparecer. Por eso me fui, porque en esta vida hay momentos en los que hablar es peligroso, pero quedarse es peor. Nunca imaginé que algo así me fuera a pasar a mí. Siempre pensé que esas cosas solo le pasaban a los que se meten donde no deben, a los curiosos o a los que buscan problemas. Pero esa mañana, mientras trabajábamos en una obra en los límites de Texcoco, lo vi. Yo estaba rompiendo un piso viejo con marro y cincel, preparando el terreno para cimentación, cuando topé con una losa de concreto que no estaba en los planos. Se notaba más nueva que el resto, mal nivelada, como puesta a la carrera. Al principio no le di importancia. Pensé que era una vieja cisterna o un pozo tapado, pero algo no encajaba. Cuando le di el primer golpe con el marro, sonó hueco. La vibración era distinta, como si hubiera un espacio debajo. El patrón se me acercó de inmediato, me quitó la herramienta de la mano y dijo que no era necesario seguir ahí, que nos cambiáramos de zona. Pero yo ya había levantado una esquina, y por curiosidad, en un descuido suyo, volví y removí un poco más. Fue entonces que vi los papeles. Cientos de documentos apilados, algunos metidos en bolsas negras, otros sueltos y deteriorados. Había credenciales del INE, actas de nacimiento, papeles oficiales mojados, algunos quemados por las orillas. Todos viejos, con nombres y fotos de gente real. Me quedé paralizado. Algo en mí sabía que eso no estaba bien, que nadie guarda ese tipo de cosas bajo concreto por accidente. No vi cuerpos ni sangre ni nada que pareciera humano en sí. Solo papeles, demasiados. Pero el impacto fue igual de fuerte, porque entendí que toda esa gente, ¿dónde estaba ahora? ¿Por qué estaban sus documentos ahí, como si hubieran sido eliminados? Mi reacción fue levantar uno y esconderlo en la bolsa del pantalón. Era una credencial de una mujer joven, como de 30 años. No sé por qué lo hice, tal vez por miedo o por intuición, pero fue lo único que me llevé de ese lugar. Cuando el patrón se dio cuenta de que había removido más de lo que debía, se me puso enfrente. No me gritó, no me empujó. Solo me miró fijo y me dijo: «Esto no lo viste. Si dices algo no vas a durar mucho». No era una amenaza cualquiera, no era teatral. Lo dijo con una tranquilidad que me heló. No pregunté nada. Asentí y me fui al baño, pero en vez de regresar, agarré mis cosas del vestidor y salí por la parte trasera del terreno. No miré atrás. Desde ese día no he vuelto a mi casa, ni al trabajo, ni a mi colonia. Dormí las primeras noches en la central de autobuses, en un rincón donde no me vieran. Después me fui moviendo entre pensiones, cuartos rentados por día y casas en obra negra donde me dejaban quedar por unas monedas. Cada vez que alguien me preguntaba por qué andaba así, cambiaba la historia. Que me habían robado, que me salí de una bronca familiar, lo que fuera. Pero la verdad es que sentía que si decía lo que realmente vi, no me iban a creer. O peor, me iban a callar. Tenía esa credencial en el fondo de mi mochila, envuelta en una playera, como una prueba que no sabía usar. Una vez me acerqué a un ministerio público con la idea de contar algo, aunque fuera poco. Pero al llegar,
Vi a un hombre que se parecía al ingeniero que nos supervisaba en la obra. No sé si era él o solo alguien con la misma cara, pero sentí que era una señal. Me fui sin hablar, con el corazón acelerado y la garganta seca. Desde entonces, cada vez que veo una patrulla o un hombre con radio me escondo. No porque haya hecho algo malo, sino porque siento que estoy metido en algo más grande de lo que puedo entender. Algo en lo que no hay buenos, solo poderosos y testigos silenciosos. He tenido pesadillas con esa fosa. Sueño que levanto los papeles y debajo hay rostros, manos, cuerpos sin nombre. Otras veces sueño que me descubren y me entierran ahí, entre credenciales como si fuera otro documento más que hay que desaparecer. No sé cuántas personas tenían sus cosas ahí, ni desde cuándo, pero si alguien se tomó la molestia de taparlo todo con concreto, fue porque no querían que nadie más lo viera. Y si mi patrón reaccionó así, es porque sabía exactamente qué era ese lugar, y porque alguien más grande que él lo estaba cuidando. Lo más jodido es que pienso todo el tiempo en esa mujer de la credencial. ¿Quién era? ¿La buscaron? ¿Hay alguien que todavía la espera? A veces intento buscar su nombre en internet, pero tengo miedo de activar alguna alerta o que alguien rastree la señal. Me he vuelto paranoico. Reviso 2 veces la puerta del cuarto donde duermo. No contesto llamadas que no conozco. Y camino por rutas distintas cada día. Sé que no soy nadie, que solo era un trabajador más en una obra cualquiera. Pero por alguna razón, esa losa, esos papeles, ese instante me cambiaron la vida para siempre. He pensado muchas veces en quemar la credencial, en tirarla a un río o enterrarla lejos, para ver si así me quito esta angustia, pero algo me impide hacerlo. Es como si fuera la única prueba de que lo que vi fue real, de que no lo imaginé, de que esa mujer existió y que alguien la quiso borrar. La llevo conmigo a todos lados, aunque me da miedo tenerla. La reviso de vez en cuando con cuidado, como si fuera una reliquia o un secreto explosivo. Es lo único que me queda de todo eso. Lo único que me recuerda que lo que pasa debajo del concreto no siempre se queda enterrado. No sé si algún día voy a poder contar todo. Tal vez alguien lo haga por mí, o tal vez nunca se sepa. Lo que sí sé es que hay algo sucio escondido en Texcoco, en medio de obras como esa, y que todos prefieren mirar para otro lado. Yo lo vi, lo toqué, y ahora me toca vivir con eso. No espero justicia, solo espero que donde sea que estén esas personas, alguien más también las recuerde. Aunque sea por una foto, un nombre borroso o un papel mojado, aunque sea por miedo como el que cargo yo cada día desde entonces. Ese día no empezó distinto a los demás. Me levanté tarde, revisé los pedidos en la app y salí con la mochila térmica al hombro y la moto apenas con gasolina. Era uno de esos días donde no esperas que pase nada, solo andar de un lado a otro dejando pizzas, hamburguesas y volver a casa cansado. Pero todo cambió cuando me detuve en una gasolinera a inflar las llantas. Bajé el asiento para revisar el kit de herramientas y ahí estaba, una libreta negra, pequeña, metida entre los cables, como si alguien la hubiera escondido a propósito. No era mía, eso lo supe de inmediato. Nunca había visto esa libreta antes. La abrí sin pensar mucho por curiosidad. Al principio parecía un cuaderno cualquiera, letras pequeñas, fechas, nombres. Pero después me di cuenta de que no era normal. Había direcciones, descripciones físicas de mujeres, edades, horarios. Algunas páginas tenían marcas, otras estaban arrancadas. Pero lo peor fue una entrada escrita en tinta roja que decía: pelirroja, 21 años. Departamento 4B. Última entrega, 22:15 ARS. Esa era la hora exacta de uno de mis pedidos de esa noche. Lo confirmé 2 veces. Me temblaron las manos. Era como si alguien supiera exactamente dónde iba a estar y qué iba a hacer, pero por una razón que no tenía nada que ver con comida. Cuando llegué a ese edificio, la piel me ardía. Era una zona tranquila, pero no pude evitar sentir que algo me observaba. Toqué el timbre. Abrió una chica delgada, pelirroja, de no más de 22 años. Tenía cara de sueño y apenas si me miró. Antes de que me entregara el dinero, le pregunté si vivía sola. Me miró raro. Le dije rápido que había algo peligroso, que necesitaba hablar con ella, que me creyera aunque sonara loco. Al principio pensó que era un intento de robo, lo vi en su expresión, pero algo en mi voz la hizo detenerse. Le mostré la libreta, leyó su descripción, se puso pálida, me dejó pasar. No pasaron ni 5 minutos cuando vimos una camioneta blanca estacionarse frente al edificio. No tenía placas, las ventanas estaban polarizadas, nos miramos sin decir nada. Ella agarró unas llaves, una mochila y bajamos por la escalera trasera. Dejé mi moto donde estaba y tomamos un taxi al azar.
No sabíamos a dónde ir, pero sabíamos que no podíamos quedarnos ahí. En el camino le conté todo lo que sabía. Ella no tenía idea de por qué estaría en esa libreta. No conocía a nadie peligroso. No debía dinero. No había tenido problemas recientes. Solo era una estudiante que vivía sola. Y ahora, alguien la había marcado. Fuimos directo a casa de un amigo mío que es policía. No es que confíe ciegamente en nadie, pero lo conozco desde niño y me ha ayudado antes. Le mostré la libreta. La leyó en silencio, con la cara cada vez más tensa. Me dijo que lo mejor era no meterme, que esas cosas eran más comunes de lo que uno cree, pero que nadie quiere verlas. Insistí en dejarle la libreta. Le pedí que hiciera algo, lo que fuera. Me prometió que la guardaría, que la movería con cuidado para que no se perdiera. Pero antes de irme me pidió que revisara bien mi moto, por si había más cosas escondidas. Lo hice esa misma noche y ahí lo encontré. Un GPS pegado bajo el asiento. Era un rastreador, uno pequeño de esos que se activan por movimiento. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, tal vez días, tal vez semanas. Alguien sabía cada una de mis rutas, cada pedido, cada dirección. Me sentí expuesto, vulnerable, como si de pronto todo lo que había hecho estuviera siendo monitoreado. Lo quité de inmediato y lo tiré a un río al día siguiente, pero el daño ya estaba hecho. Si sabían quién era la pelirroja, también sabían quién era yo. Y eso era suficiente para saber que mi nombre podía estar en esa libreta en cualquier momento. Tomamos la decisión de huir del estado. No podíamos arriesgarnos. Ni ella ni yo teníamos familia cercana que pudiera ayudarnos. Usamos parte de mis ahorros, vendí la moto por casi nada y nos subimos a un autobús rumbo al norte. No dijimos a nadie a dónde íbamos. Cambiamos de nombre en redes, usamos celulares nuevos, evitamos todo lo que pudiera rastrearnos. En el camino, ella lloraba en silencio, como si no quisiera que yo la viera rota. Yo me hacía el fuerte, pero por dentro estaba igual o peor. No era solo miedo, era una sensación de haber sido marcado, de haber estado demasiado cerca de algo que no debía haber. Desde entonces vivimos con lo mínimo, cambiando de ciudad cuando sentimos que algo no cuadra. Dormimos mal, comemos apurados, evitamos hablar, con extraños. Nos hemos vuelto expertos en pasar desapercibidos. A veces nos reímos de cosas tontas, como si todo esto no hubiera pasado. Pero siempre hay un momento en el día donde vuelve esa mirada, esa sensación, como si estuviéramos siendo observados otra vez, como si aún nos siguieran, aunque no sepamos desde dónde ni por quién. A veces me despierto en medio de la noche pensando que escuché la moto, como si alguien la hubiera recuperado y estuviera buscándome. Otras veces sueño con las libreta, con páginas nuevas que aparecen con nuestros nombres y rostros, escritos en tinta roja. No sé si mi amigo policía hizo algo con ella, si la entregó o si la escondió. Tampoco lo he vuelto a contactar. No quiero ponerlo en peligro ni delatarme. Sé que este tipo de cosas no salen en las noticias, que si alguien desaparece en estas circunstancias, simplemente nadie pregunta demasiado. No sé cuánto tiempo podremos vivir así. Lo único que sé es que si no hubiera abierto esa libreta, tal vez esa chica ya no estaría viva, y yo seguiría repartiendo como si nada sin saber lo que estaba cargando en la moto. Fue suerte, o destino, o una maldita coincidencia, pero vi algo que no debía ver. Y aunque escape, aunque cambie de nombre, aunque borre mi pasado, ya lo llevo conmigo. Y lo peor es saber que no somos los únicos, que allá afuera puede haber más libretas, más rastreadores, más listas, y que muchos ni siquiera saben que ya están en ellas. Siempre he trabajado con temas difíciles. Cuando una se mete en activismo por los derechos de las mujeres, sabe que va a haber cosas feas, va a cargar historias duras y a veces va a sentirse impotente. Pero nada me preparó para lo que empezó a pasar hace unos meses. El primer sobre llegó sin remitente, sin mensaje, solo una foto adentro. Una chica de unos 17 años, con uniforme escolar, mirada fija, sin expresión. Pensé que era alguna denuncia anónima, algo que me estaban pidiendo difundir. Pero al día siguiente llegó otro sobre, y luego otro, cada uno con una foto distinta. Algunas parecían recientes, otras visiblemente viejas. Lo que me empezó a inquietar fue el patrón. Todas las chicas estaban solas, en lugares cerrados, con un fondo similar, paredes de concreto gris, manchas de humedad, luz tenue. Parecía el mismo sitio en todas. No lo reconocía, pero algo me decía que no era casual. Busqué los nombres en redes, en publicaciones antiguas, en foros. Una de ellas había sido reportada como desaparecida hace 2 años en Chalco, otra en Iztapalapa. Las fechas no coincidían, pero el entorno sí. Las imágenes eran demasiado similares como para ser coincidencia.
Decidí guardar todas las fotos en una carpeta y empezar a cruzar datos por mi cuenta. Después de semanas revisando a fondo, encontré una coincidencia que me puso la piel de gallina. Una de las manchas en la pared aparecía en una foto satelital de una bodega vieja en las afueras. Amplié, comparé, confirmé. Era el mismo lugar. Fui en persona, disfrazada, como si buscara a alguien. No entré, pero vi desde lejos unas camionetas negras, ventanas polarizadas y a 2 tipos armados en la entrada. Tomé fotos y me fui. Fui directo a la fiscalía con todo lo que tenía. Los sobres, las fotos, mi investigación. Me asignaron un agente. Se presentó como Hugo Alcántar. Escuchó todo con cara de piedra. Tomó nota y al final me dijo que lo investigarían. No me sentí tranquila. Había algo en su mirada que no me gustó, como si ya supiera todo antes de que se lo contara. Esa misma noche alguien entró a mi casa. No se llevaron nada. Solo revolvieron papeles, abrieron cajones, dejaron todo fuera de lugar. Pero no robaron. Era un mensaje. Me fui a dormir a casa de una amiga. Al día siguiente, una de las fotos que había llevado a la fiscalía apareció rota, tirada en la banqueta frente a mi puerta. En ese momento lo entendí. Hugo Alcántar no solo no iba a investigar nada, él era parte del problema. Me sentí acorralada. No podía volver a casa, no podía ir a la fiscalía, y si hablaba demasiado sabía que podía desaparecer como las chicas de las fotos. Pero también sabía que si me quedaba callada iba a cargar con eso para siempre. Decidí contactar a alguien en quien confiaba de verdad. Elena, una periodista que conocí en una marcha hace años. Le conté todo. Le pasé las fotos escaneadas, las comparaciones, la dirección de la bodega. Me prometió moverlo con cuidado, contactar medios, preparar el contest, material sin dejar rastro de mi nombre. Esa misma noche me fui a otro estado. Apagué el celular y corté toda comunicación por unos días. No pasaron ni 5 días cuando explotó la bomba en los medios. La nota salió en varios portales independientes. Descubren red de trata vinculada a funcionario público. Se mencionaban nombres, ubicaciones, testimonios. Había fotos, capturas, documentos. El escándalo creció rápido. Hugo Alcántar fue suspendido y luego desapareció. Dijeron que estaba prófugo, pero nadie sabe si fue detenido, si lo ocultaron o si lo eliminaron. Lo cierto es que dejó de aparecer, y con él varias otras personas vinculadas también dejaron sus cargos. Fue un terremoto, uno que expuso lo que tantas familias ya sabían, pero nadie quería decir en voz alta. Yo, mientras tanto, cambié de nombre y apariencia. Me mudé a un pueblo donde nadie me conociera, y pasé los primeros meses casi sin salir. Tenía miedo de que me encontraran, de que alguien diera conmigo y me hiciera pagar por haber abierto la boca. Soñaba con camionetas blancas, con Hugo mirándome en silencio, con las chicas de las fotos gritando sin poder ser escuchadas. Fueron meses oscuros, donde me cuestioné todo. Si hice bien, si debí callar, si estaba poniendo en riesgo a mi familia. Pero luego recordaba los rostros de esas mujeres, recordaba la pared manchada, y sabía que no había otra opción. Poco a poco empecé a retomar mi lucha desde el anonimato. Abrí cuentas con seudónimos, contacté colectivos, por redes seguras compartí información desde lejos. No puedo volver a ser quien era, ni salir a marchar con pancartas ni dar entrevistas. Pero sigo aquí, y sé que hay otras como yo. Mujeres que han visto cosas, que han descubierto verdades incómodas, que han decidido no callar. Y aunque estemos escondidas, seguimos hablando, porque hay muchas voces que aún no han sido escuchadas, y otras tantas que si no hablamos por ellas, nadie lo hará. A veces me pregunto si todo esto terminará algún día, si podré volver a mi nombre real, a mis amigas, a mi ciudad, si podré dejar de mirar por encima del hombro cada vez que salgo a comprar pan. No lo sé. Hay días en que todo parece lejano como un mal sueño. Otros basta una noticia, un rostro parecido al de Hugo, una camioneta que se detiene cerca para que todo vuelva de golpe. El miedo no se va, solo aprende a esconderse mejor, como una sombra que camina contigo aunque finjas que no está. Pero si algo aprendí en este tiempo es que el silencio también mata. No de golpe, no con balas, pero sí despacito, con culpa, con impotencia, con rabia contenida. Por eso sigo, desde donde puedo con lo que tengo, porque aquellas fotos que recibí no eran solo pruebas, eran gritos. Y cuando una escucha un grito no puede hacerse la sorda. Yo los escuché, y mientras me queden fuerzas no pienso callarme. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida como ese día. Mi hermana menor, Camila, no llegó a casa después del trabajo. Me dijo por mensaje que iba en camino, que había tomado una combi como siempre, una de esas que pasan frente al centro comercial. Eran las 8:15.
A las 9 no contestaba. A las 10 su celular ya estaba apagado. Intenté no entrar en pánico, pero algo en mí ya sabía que algo andaba mal. Camila no se desaparecía así. Llamé a sus amigas, a la oficina, a los hospitales. Nadie sabía nada. Lo único que tenía era su última ubicación en una app que compartíamos desde que le robaron el celular el año pasado. Abrí la aplicación con las manos temblando. El puntito rojo estaba quieto, en una zona industrial de Texcoco que no conocía. Eran las afueras, una especie de camino sin pavimento que terminaba en una bodega gris. Esperé 1 hora, luego otra. Nada, no se movía. Intenté convencerme de que quizás se le había caído el celular ahí, que había tomado otra ruta, que se había quedado sin batería. Pero no podía más. Tomé un taxi y fui hasta ese lugar. Eran más de las 11 de la noche cuando llegué. Todo estaba oscuro, sin luz en los postes. El taxista se asustó y no quiso quedarse. Me bajé sola, con el celular en la mano como única compañía. Me acerqué despacio, escuchando mis pasos sobre la tierra seca. La bodega estaba cerrada con una reja mal puesta. Al fondo, vi un pequeño cuarto con luz encendida y una moto estacionada afuera. Me metí por un costado, arrastrándome entre láminas y hierba. No sé cómo no me descubrieron. Al acercarme, escuché una voz que reconocí de inmediato. Era Camila, llorando, repitiendo que no quería morir. Eso me descompuso por dentro. No pensé. Agarré una varilla oxidada que estaba tirada y me lancé contra el hombre que vigilaba la puerta. Le pegué en la cabeza, luego en el hombro. No sé cuántas veces. Cayó de rodillas y luego al piso. Entré corriendo. El cuarto era más grande de lo que parecía desde afuera. Camila estaba amarrada a una silla, con los ojos hinchados y las manos temblando. No era la única. Había al menos otras 3 chicas en condiciones similares. Algunas apenas reaccionaban, otras estaban como en shock. Desaté a Camila primero, luego ayudé a las otras como pude. Una de ellas me dijo que llevaban días ahí, que las subían en combis falsas y las drogaban. Llamé a la policía gritando, sin saber si el tipo afuera iba a levantarse. No tardaron tanto en llegar, pero cuando lo hicieron, su actitud me dejó fría. Los policías llegaron con calma, sin sirenas, como si no tuvieran prisa. Les expliqué lo que había pasado. Les mostré a las chicas, incluso el tipo en el piso que ya empezaba a moverse y a quejarse. Uno de los oficiales lo miró, hizo una llamada rápida y luego se acercó a mí para pedirme que no tocara nada más. No me preguntaron cómo lo había encontrado, ni qué hacíamos ahí a esa hora. Parecía que lo que les preocupaba era que la situación no se saliera de control. Uno de P. Ellos incluso sugirió que era mejor dejar que la fiscalía manejara todo y que no podíamos acusar sin pruebas. ¿Pruebas? ¿Las chicas amarradas no eran suficientes? Nos subieron a una patrulla, a todas. Nos llevaron a declarar, pero fue como si quisieran hacernos sentir culpables por haber intervenido. Nos preguntaron por qué no habíamos esperado, por qué no habíamos denunciado antes, por qué habíamos entrado sin permiso. Estuve a punto de estallar. Camila no paraba de llorar. Temblaba tanto que tuvieron que darle una frazada. Una de las chicas no podía ni hablar. Todo era surrealista. Pensé que iban a cerrar la bodega, revisar las combis de la zona, buscar responsables. Pero no. Nos dijeron que nos llamarían, que la investigación tomaría tiempo. Y hasta hoy no he recibido ni una sola llamada. A pesar de todo, sé que salvé a mi hermana. No quiero ni pensar qué habría pasado si me hubiera esperado unas horas más. Ella no ha vuelto a ser la misma. Tiene pesadillas casi todas las noches. No puede subirse sola a un vehículo y no tolera que nadie la toque sin avisar. Yo tampoco estoy bien. Desde ese día ando con gas pimienta en la bolsa, miro 2 veces a cada conductor y no dejo que ninguna mujer de mi familia viaje sola. Vivimos con miedo, con esa sensación de que algo sigue allá afuera, esperando, escondido en una combi sin placas. Lo que más me duele es saber que no fue un caso aislado. Las chicas que estaban ahí eran de otros municipios. Algunas llevaban días, otras, tal vez horas. No sabemos cuántas más no fueron encontradas. Y lo peor es que la policía sabía, o al menos sospecho que no les sorprendió. Es como si ciertas rutas estuvieran marcadas, como si esas combis piratas tuvieran permiso para operar porque alguien en alguna oficina mira para otro lado. Esas camionetas siguen circulando, siguen levantando pasaje, y la gente sube sin saber si va a llegar a su destino. Nosotras tuvimos suerte, pero no todas la tienen. He pensado muchas veces en denunciar más fuerte, en contar todo públicamente, en dar entrevistas. Pero tengo miedo. Nos dijeron que tengamos cuidado con lo que decimos. Camila no quiere revivir nada de eso. Y yo tampoco sabría cómo volver a poner un pie en esa bodega sin vomitar. Hay días en los que siento culpa, como si no hubiera hecho lo suficiente.
Otras veces me recuerdo que si no hubiera actuado esa noche, mi hermana sería solo otra ficha más en una cartelera de desaparecidas. No sé cómo se sobrevive a algo así. Solo sé que seguimos aquí, aunque cada día se sienta como una batalla. Desde entonces nuestras vidas cambiaron. No hablamos mucho del tema, pero lo llevamos en la espalda. Esa noche nos marcó. En los noticieros dejaron de hablar del caso en una semana. Las combis siguen ahí, la gente sigue subiendo, y nosotras seguimos con el corazón encogido cada vez que una mujer se sube sola a una de esas unidades. No somos heroínas, solo hicimos lo que nadie más iba a hacer por nosotras, y ahora vivimos con esa mezcla de miedo, rabia y vigilancia permanente, porque cuando sabes lo que pasa en la oscuridad, ya no puedes confiar en nada que parezca normal. Cuando nos entregaron la casa, parecía un sueño cumplido. Era una privada nueva en Texcoco, con portón eléctrico, calles pavimentadas, juegos infantiles y la promesa de seguridad. Veníamos de años ahorrando para tener algo propio. El primer fin de semana pintamos las paredes, colgamos cortinas y pedimos pizza para estrenar el lugar. Pero al tercer día, al salir a trabajar, notamos algo que nos heló la sangre. Una cruz de madera, clavada con clavos oxidados en nuestra puerta. Tenía escrito nuestro apellido con pintura roja. Pensamos que era una broma de mal gusto, hasta que supimos que no éramos los únicos. La vecina de al lado, una señora mayor que parecía saber mucho más de lo que decía, nos llamó discretamente. Nos dijo que tuviéramos cuidado, que desde que empezaron a construir ahí había problemas con la tierra. No entendimos de inmediato. Luego explicó que ese terreno había sido de ejidatarios, gente que vivía ahí desde hacía décadas y que fue desplazada por la inmobiliaria. Al parecer, algunos nunca firmaron, otros fueron forzados a irse. Desde que las casas fueron levantadas, cada familia nueva había recibido algún tipo de señal, cruces, marcas, grafitis y a veces cosas peores. Nadie decía nada en voz alta, pero todos lo sabían. Los días siguientes fueron raros. Nuestra reja amaneció rayada con símbolos que no conocíamos. Alguien orinó sobre la banqueta de entrada y una noche encontramos lo que parecía un amarre colgado del árbol frente a la casa. Era una bolsa negra con cabellos, tierra y un papel escrito en dialecto. Fuimos a la administración del fraccionamiento y nos dijeron que no sabían nada, que probablemente era vandalismo común. La policía levantó un reporte pero sin interés. Nos recomendaron instalar cámaras. Lo hicimos pero no tardaron en romperlas. El ambiente en la privada cambió. Los vecinos dejaron de saludarse. Algunos ya tenían candados triples, otros ni siquiera sacaban la basura. Había rumores de que alguien había encontrado gallinas degolladas, otros hablaban de cánticos en las madrugadas. Nosotros solo queríamos vivir en paz, pero cada noche era una nueva incertidumbre. Una madrugada escuchamos pasos en el techo. Salí con un bat y no había nadie, pero al volver a entrar mi esposa gritó. Había una cabeza de borrego en la sala, justo bajo la ventana. No había vidrios rotos. Nadie había entrado. Aún no sé cómo lo hicieron. Después de eso ya no pudimos dormir igual. Mi hija empezó a tener pesadillas constantes. Decía que veía hombres sin rostro parados frente a su ventana. Dejamos de usar la sala por semanas. Contratamos un guardia privado por las noches, pero renunció al tercer día sin dar explicaciones. Solo dijo que ahí pasaban cosas raras. La administración seguía diciendo que eran exageraciones, que si no podíamos vivir ahí, que vendiéramos, pero nadie quería comprar. La privada se empezó a vaciar poco a poco. Algunas casas ni siquiera llegaron a ser habitadas, y los trabajadores del desarrollo dejaron de venir. Un día, mientras limpiábamos el patio trasero, encontramos algo enterrado. Una especie de caja de madera podrida, sellada con cuerdas. Dentro había fotos de nuestra familia impresas, incluso una del día en que firmamos la escritura. Junto a ellas, una nota con letras mal hechas que decía no les pertenece. Fue ahí cuando entendí que no era algo personal. Éramos solo parte de un conflicto más grande, una venganza que venía de antes, de una tierra que nunca debió tocarse. Sentí que no había nada más que pudiéramos hacer. Estábamos atrapados entre una empresa que ya no respondía y algo más antiguo que simplemente quería que nos fuéramos. Algunos vecinos empezaron a irse sin avisar. Una noche una familia desapareció. Solo dejaron la casa abierta, sin muebles, sin nada. Fue como si se hubieran desvanecido. Nadie preguntó, nadie comentó. Todos empezamos a hacer lo mismo. Empacar en silencio, salir de noche, decir que íbamos de vacaciones. Nosotros duramos unos meses más hasta que mi hija dejó de hablar. Literalmente. Un día simplemente dejó de decir palabra. El psicólogo nos dijo que era trauma.
que necesitaba salir de ahí. No lo pensamos más. Abandonamos la casa, dejamos muebles, cortinas, todo. Solo agarramos lo necesario y nos fuimos. El proyecto se paralizó. Las casas vacías se llenaron de humedad y maleza. La caseta quedó cerrada con candados oxidados. A veces paso por ahí, solo por ver. Está igual pero más triste. Algunas noches, según los que viven cerca, se siguen viendo luces dentro. Nadie se atreve a acercarse. Nosotros tratamos de rehacer nuestras vidas. Mi hija volvió a hablar, pero aún no puede dormir con la luz apagada. Yo tengo pesadillas con la cruz, con los símbolos, con la cabeza en la sala. Compramos otra casa en otra ciudad, pero nunca se sintió como un hogar. No después de aquello. A veces me pregunto si lo que vivimos fue real o si perdimos la cabeza poco a poco. Pero luego veo las fotos que aún conservo de la cruz, los grafitis, la nota enterrada, y sé que no lo imaginamos. Hay cosas que no se explican con lógica, cosas que no salen en contratos ni se mencionan en las juntas de venta. Esa tierra no quería casas, no quería familias nuevas, y se aseguró de hacérnoslo saber. Nos fuimos, sí, pero no intactos. Algo se nos quedó pegado en la piel, en la forma de vivir, en cómo miramos la puerta cada noche. Nunca volvimos a hablar con los desarrolladores. Supongo que lo abandonaron para evitar demandas o porque sabían más de lo que decían. Lo cierto es que nadie se hizo responsable. Y mientras tanto, ahí sigue esa privada, con sus casas vacías y sus patios secos, como un recuerdo olvidado de lo que pudo ser un hogar y terminó siendo una advertencia viva. A veces siento que dejamos algo atrás que aún nos persigue, como si no solo hubiéramos sido expulsados, sino también marcados. Y lo más aterrador es que, aunque lo niegue, parte de mí cree que sí fue así. Siempre me gustó madrugar. En el campo, uno aprende que la tierra se trabaja con el sol bajito y el aire fresco. Ese día no era distinto. Me levanté antes de las 5, tomé café con piloncillo y salí rumbo a la milpa con mi asadón al hombro. La neblina cubría los surcos y solo se escuchaban los gallos lejanos y el crujido de las hojas secas bajo mis botas. Mi parcela está cerca de un canal, de esos que atraviesan Texcoco como venas de agua sucia. Justo al llegar al borde, vi algo que no debería haber visto. 2 hombres vestidos de negro, uno de ellos con botas industriales, estaban parados junto al canal. Uno encendía un cigarro, el otro arrastraba un bulto envuelto en plástico negro. Me agaché sin hacer ruido. Estaban a unos 30 metros, pero el aire estaba quieto y se les escuchaba hablar bajo, como discutiendo. No vi sus rostros, pero uno tenía la voz gruesa, el otro parecía nervioso. Empujaron el bulto al canal como si fuera un costal de abono. Luego sacaron otro del coche, más chico, pero igual envuelto y sellado con cinta gris. No se asomaron a ver si alguien los veía. Hicieron todo con una naturalidad que me heló. Cuando terminaron, se subieron al carro y se fueron sin prisa. Me quedé inmóvil por varios minutos. No quería creerlo, pero sabía lo que eran esos bultos. No eran basura, eran cuerpos. Volví a casa sin pasar por la milpa. Todo el camino tuve esa sensación de que alguien me veía, aunque no había nadie. No le conté a nadie, ni a mi mujer, ni al compadre del rancho vecino. Me metí a bañar y no salí más ese día. Dormí poco. Cada ruido me hacía brincar. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, alguien golpeó la reja de mi casa. Fui a asomarme por la rendija y lo vi. Uno de los hombres, el de las botas. Estaba parado en la calle de tierra, sosteniendo un machete en la mano derecha. No dijo nada. Solo me miró fijo durante unos segundos. Luego escupió al suelo y se fue. Horas después, mientras limpiaba el corral, mi esposa encontró una bolsa negra frente al portón. Dentro había un machete oxidado, viejo, sin filo, y debajo una foto mía, tomada de lejos, donde estoy regando el borde de la milpa. Me temblaron las piernas. No había duda de que era una advertencia. No les importaba si hablaba o no. Ya sabían quién era, dónde vivía, y me estaban diciendo que no olvidara lo que había visto. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina, con una lámpara prendida, el machete sobre la mesa y la foto en la mano, preguntándome qué carajos debía hacer. Al día siguiente fui al terreno y me senté en medio de la milpa. La tierra olía a humedad y a miedo. No podía concentrarme. Cada silbido del viento me parecía un susurro. Decidí que no valía la pena. Lo hablé con mi esposa esa misma tarde, sin contarle todo, solo que nos habían amenazado. Ella no preguntó. Me miró con los ojos llenos de susto y me dijo que no quería terminar enterrada entre los surcos. Teníamos años sembrando ahí, era lo único nuestro, pero no lo pensé más. Al día siguiente puse el terreno en venta, baratísimo, con tal de quitarme eso de encima.
Los primeros en interesarse fueron unos tipos que nunca habían sembrado nada. Ni preguntaron por la tierra ni por los papeles. Solo querían el lote, pagar en efectivo y rápido. Me negué. No quería que fueran ellos. No quería volver a ver esas caras. Al final, un señor de otro pueblo lo compró para criar borregos. Le deseé suerte y no miré atrás. Empacamos todo lo que pudimos en una camioneta vieja y nos fuimos del pueblo sin decir adiós a nadie. Dejé atrás mi historia, mis herramientas, hasta los retratos de mis abuelos. Pero al menos me fui con vida. Nos instalamos en un lugar más lejos, donde nadie nos conociera. Rentamos una casita cerca del cerro, donde lo único que se escucha es el canto de los pájaros. Empecé a trabajar en otro campo, ayudando a limpiar zanjas y sembrar frijol. Me volví uno más, sin apellido, sin historia, como si nunca hubiera tenido tierra propia. A veces me despierto a mitad de la noche con la imagen del machete oxidado en la mesa. Otras veces sueño que alguien toca la reja de nuevo y no se va. Vivimos tranquilos, sí, pero no en paz, porque el miedo no se quita, solo se disfraza. No volví a hablar del tema con nadie, ni siquiera con mi esposa. Nos entendimos en silencio. Sabemos que lo que vimos fue una ejecución, una más de tantas que nadie investiga. En Texcoco hay lugares donde mirar de más es un error, donde trabajar en tu tierra al amanecer puede convertirte en testigo de cosas que no querías ver. Y los que ven a veces terminan donde nadie los encuentra. Yo tuve suerte. Me callé a tiempo. Me fui a tiempo. Pero sé que si me hubieran visto ese día detrás del canal, no estaría escribiendo esto ahora. Lo peor es que no fue solo el miedo, fue la sensación de haber sido marcado. Como si me hubieran dicho, te dejamos vivir, pero no olvides que te vimos. A veces cuando paso por mercados o terminales y veo bolsas negras en un rincón, me dan arcadas. Me acuerdo del canal, del bulto arrastrado como si no valiera nada, del tipo con el cigarro en la boca. Hay cosas que se quedan pegadas en los ojos. Y por más que cambies de tierra, de nombre, de rutina, hay imágenes que se te cuelan en el alma como espinas. Yo ya no siembro, no me acerco a ningún canal, no salgo al amanecer. Dejé de ser quien era, pero sigo vivo, y eso en esta historia ya es demasiado. Lo que vi me enseñó que hay lugares donde el silencio es lo único que protege, donde las preguntas se entierran junto con los bultos. Por eso me fui, porque allá, en Texcoco, mirar de más te puede costar la vida. Cuando me dijeron que había un refugio para mujeres en Texcoco, no lo pensé dos veces. Llevaba meses escondiéndome, durmiendo en casas prestadas, inventando nombres distintos cada semana. La última vez que él me encontró, terminé con 2 costillas rotas y la cara irreconocible. Me juraron que este lugar era seguro, que ahí nadie me tocaría, que estaría rodeada de otras mujeres como yo, con personal capacitado, vigilancia, asistencia médica. Llegué un jueves por la tarde con una bolsa de plástico y el corazón hecho trizas. Me recibió una mujer de voz seca, sin uniforme, sin identificación. Me dijo que dejara el celular en la entrada, que ahí adentro no se permitía contacto con el exterior. El lugar parecía una casa normal, pero extrañamente vacía, sin ruido, sin movimiento. Las paredes estaban peladas, con humedad en las esquinas. Me asignaron un cuarto al fondo de un pasillo largo, donde la luz titilaba como si fuera a apagarse en cualquier momento. No había cerradura por dentro, solo una colchoneta en el piso, una cobija áspera y una ventana tapiada con lámina. Las otras habitaciones estaban cerradas. Alcancé a ver a una mujer sentada en el pasillo, con la mirada fija en el suelo, como si llevara ahí semanas. Intenté saludarla, pero no respondió. Me encerré en el cuarto y traté de convencerme de que estaba exagerando, que solo era un mal comienzo. Los días pasaron sin visitas médicas, sin psicólogos, sin comida regular. A veces nos traían pan duro y termos con café frío. Nadie nos explicaba nada. Una de las mujeres, llamada Nadia, me contó que llevaba ahí más de un mes, que no recordaba cuándo fue la última vez que vio a alguien del exterior. No había televisión, ni radio, ni libros. Era como estar en una sala de espera que nunca avanzaba. Hasta que una noche otra de las chicas, María, desapareció. Su puerta amaneció abierta y su cama vacía. Preguntamos. Golpeamos las paredes. Nadie contestó. Nadia solo dijo en voz baja: ya pasó antes. Esa noche no. Dormí. Me senté contra la pared con la espalda rígida y los ojos fijos en la puerta. No sabía qué esperar. A las 3 de la madrugada escuché pasos lentos cruzando el pasillo. Me congelé. La perilla giró. Entró un hombre, alto, delgado, con un suéter gris que no le cubría del todo el rostro. No dijo nada. Solo me miró. No me moví. No grité. No pude.
y en cuestión de segundos desapareció por un hueco en la pared que no sabía que estaba ahí, una especie de panel falso detrás del perchero. Corrí hacia él, pero ya no había nadie. El hueco se cerró solo como si nunca hubiera estado abierto. Al día siguiente intenté contarle a las otras, primero a Nadia, que solo me miró con lástima, luego a otra mujer que apenas hablaba y siempre se sentaba en el rincón más oscuro del comedor. Ninguna pareció sorprendida. Nadia me tomó del brazo y me dijo con voz apagada: «Todas hemos visto algo, pero si hablas mucho te vas como María». Me quedé helada. Esa casa no era un refugio, era una trampa. Y lo más espeluznante era que ya nadie lo cuestionaba. Había una especie de resignación en sus miradas, como si todas supieran que estábamos ahí por una razón muy distinta a la que nos dijeron. Esa tarde intenté abrir la puerta principal. Estaba cerrada con candado por fuera. No había timbre, no había cámaras visibles, pero tenía la sensación constante de que alguien nos estaba mirando desde dentro de las paredes. Todo lo que creía que me protegería estaba ausente. No había registros, ni autoridades, ni seguimiento. Empecé a recorrer el pasillo y a tocar suavemente las paredes. Encontré al menos 2 paneles falsos más, imperceptibles a primera vista, uno en el baño y otro detrás de una estantería sin libros. Sentí náuseas. Pensar que alguien podía moverse por dentro de la casa sin ser visto me hizo perder el aire. Esa noche decidí no dormir. Me senté junto a la puerta con una taza de metal en la mano como arma improvisada. Escuché pasos otra vez, pero no se acercaron. El silencio se volvió tan espeso que dolía. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas clareaba, supe que no podía quedarme un día más. Esperé a que repartieran el desayuno. Cuando una de las trabajadoras, si es que lo era, dejó la charola, me deslicé hasta el cuarto de mantenimiento que había visto abierto una vez. Dentro había un juego de llaves en una caja plástica y una escalera que daba al techo. Subí sin pensarlo. En el techo, el frío me cortó los dedos, pero no me detuve. Crucé con cuidado hasta una cornisa y salté a la casa de al lado. Toqué la puerta hasta que una señora me abrió. Me miró sucia, temblando, con los ojos desorbitados. Me dejó pasar sin preguntar. No volví por mis cosas. No quise mirar atrás. Esa casa sigue ahí, sin rótulos, sin denuncias, sin notas en los periódicos. Nadie quiere hablar del tema, pero yo sé lo que vi. Y sé que otras mujeres aún siguen adentro, esperando ayuda que nunca llegará. Desde que salí, he cambiado de ciudad 3 veces. Nadie sabe exactamente de dónde vengo ni por qué me fui. No lo cuento todo, solo lo suficiente para que me dejen en paz. Pero cada vez que alguien menciona Texcoco, siento que algo me aprieta el pecho. He buscado en internet si alguna vez clausuraron ese lugar, si alguien más habló. Nada, ni una nota, ni una denuncia. Es como si esa casa no existiera, como si fuera un agujero donde las mujeres entran, y algunas simplemente no salen. Y lo peor es que muchas llegan buscando lo mismo que yo: protección. Lo que reciben es silencio, encierro y miedo. A veces sueño con la cara de María, o con el hombre del suéter gris entrando otra vez por la pared. Me despierto gritando, empapada en sudor. Nadie me creyó cuando conté mi historia. Algunos dicen que exagero, que estaba alterada, que los refugios no son así. Pero yo estuve ahí, lo viví, y sé que no fue un refugio. Fue una trampa, un lugar al que nadie quiere mirar, porque mirar implicaría hacerse responsable. Y en este país mirar duele, así que yo también me fui. Pero no olvido, porque sé que mientras siga en pie, esa casa seguirá tragándose a otras en silencio.